del Poder Judicial de la Federación y cómo ha sistemáticamente pues bloqueado las reformas más importantes de la Cuarta Transformación. Ha sido más que un contrapeso, en realidad un digamos, una forma de impedir el proceso de transformación y por lo mismo también impedir la democracia, porque ese es el gobierno que eligieron en 2018 más de 30 millones de personas y que pues le dieron nuevamente el favor de su voto el pasado 2 de junio. Ahora casi 36 millones de personas votaron por el llamado Plan C. Para ello nos acompaña aquí en el estudio nuestra compañera reportera Anaí del Ángel, autora de este trabajo que estamos publicando en www.contralinea.com.mx y que les invitamos a que lo lean completo. Anaí, muy buenos días. Buenos días, Nancy, buenos días a toda la audiencia y al equipo de Contralínea. Pues así es, una vez más te presento un trabajo del Poder Judicial y cómo se presentó como, según un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez, lo calificó como un dique en contra de los proyectos o el proyecto, las iniciativas que tenía el presidente López Obrador, ¿no? Este proyecto de nación que impulsó con la Cuarta Transformación. Pero bueno, ¿cómo llegamos? Vamos a hacer primero un recuento de cómo llegamos al plan C, ¿no? Porque antes de un plan C existió un plan A y un plan B. Primero que nada, el plan A, al cual se opuso la Suprema Corte de Justicia, se refirió a una reforma electoral que entre sus principales, digamos, puntos estaban la reducción significativa del financiamiento público a partidos políticos para que los recursos pues fueran utilizados de una manera más eficiente y pues para que existieran un menor gasto, ¿no? Porque al final del día es pues dinero del erario público. Y también la reestructuración del Instituto Nacional Electoral, que incluía la eliminación de ciertos organismos y reducción del número de consejeros. Y este parece ser uno de los temas que más le dolió, como digamos, a esa derecha o a estos opositores, ¿no? Y como bien lo documentó Nancy Flores, que si no lo han revisado, los invito a revisar la columna Agenda de la Corrupción, uno de los textos en los que ella pues dio a conocer que los excesos en los que habrían incurrido estos consejeros, que se buscaba disminuir ese número de consejeros porque pues cobraban excesos, ¿no? Un exceso, aparte de recibir sueldos ya millonarios, todavía les otorgaban dinero, por ejemplo, para sus comidas. Entonces eran alrededor de casi 12,000 pesos que eran para gastos de alimentación, lo cual un mexicano en promedio, pues, no, ¿de dónde? ¿No? Y digamos, este dinero se les daba aunado a sus sueldos que ya de por sí, como los dije, pues ya eran muy, muy altos. Entonces parece que esta fue una de las, pues de los puntos que más le pesó a estos opositores. También, y bueno, así fue como desecharon el plan A, declarándolo inconstitucional, porque parece que es uno de los argumentos que el Poder Judicial defiende para echar abajo todas las iniciativas. La mayoría de las iniciativas fueron desechadas por declararlas inconstitucionales, ¿no? Entonces, el plan B surge después del plan A, después de que fue desechado, y también buscaba modificaciones a las leyes secundarias que ya no requerían una mayoría calificada del Congreso, y bueno, principalmente lo que buscaba era impedir que personajes como Lorenzo Córdoba Vianello, que quien se mostró abiertamente pues a favor de la derecha, a favor de pues del PAN, a favor de incluso la candidata Xóchitl Gálvez, pues buscaba que el INE no fuera cooptado por personajes como él, ¿no? Y parece que también esto pues no les gustó, porque la mayoría de ministros y ministras de la Corte pues echó abajo también esta iniciativa el 8 de mayo de 2023, y ya es un día después cuando entonces ya se promueve el llamado Plan C. Bueno, recordemos que tanto Lorenzo Córdoba como estos actores políticos pues se han posicionado en favor de defender la democracia, y los ministros en favor de defender como la Constitución y decir la ley es la ley, y por eso han calificado pues estas iniciativas de inconstitucionales y pues no las han dejado pasar.
pero pues recordemos que el artículo 39 constitucional dice que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo que le mostró su apoyo con más de 30 millones de votos al presidente López Obrador y ahora le vuelve a refrendar su apoyo a la ya presidenta electa Claudia Sheinbaum con más de 35 millones de votos. Y Anaí, pues nada más decirle también a nuestra audiencia que aunque tengan estas narrativas de que ellos apoyan la democracia, que ellos están a favor de las libertades, que ellos votan por la ley y que la ley es la ley, en realidad sucede todo lo contrario, o sea, simplemente es una narrativa que es desmentida por la propia realidad. Hay que recordar, por ejemplo, que los ministros y ministras, así como otros altos funcionarios del propio Poder Judicial de la Federación, no respetan la Constitución, porque la Constitución claramente dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República y ellos, por supuesto, que ganan mucho más, alrededor de 650,000 pesos mensuales. Esto ya confirmado, comprobado por la propia ministra Lenia Batres, quien ha venido exponiendo pues estos excesos. Eso por una parte, y también recordar que estos grupos o estas facciones conservadoras dentro de estos poderes institucionales, la Suprema Corte por un lado, el Instituto Nacional Electoral por el otro, cuando era encabezado por Lorenzo Córdoba Vianello, en realidad trabajaban para ese grupo conservador. ¿Cómo es que lo sabemos? Bueno, está el hecho muy claro de cómo la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría haber conspirado para incidir en el proceso electoral en aquella famosa cena del 12 de diciembre, donde se juntó con Alito Moreno 3 magistrados electorales para presionarlos y al mismo tiempo imponer en la presidencia a otro incondicional de estos grupos conservadores, como es Reyes Rodríguez Mondragón, quien hasta un día antes, el 11 de diciembre, se había desempeñado como consejero, más bien como magistrado, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una cena a la que no asiste Santiago Krill Miranda, pero que forma parte de estas presiones hacia el proceso democrático, hacia esa voluntad de la que ya nos hablabas. Y por otra parte, no olvidar que algo que también mencionas en tu texto que nos presentas esta mañana, que tiene que ver con el activismo del propio Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba no solo participó en la llamada Marea Rosa en varias ocasiones, en la supuesta defensa del INE que hacía Claudio X González Guajardo, líder del PRI RD, líder moral, por supuesto, y quien impuso a la candidata de la derecha, sino que incluso fue orador en uno de esos eventos del 18 de febrero de este año. Entonces, pues, ¿cuál búsqueda de democracia o cuál respeto a las leyes si hacen todo esto en los hechos? Porque aquí lo que cuentan no son las palabras, no es el discurso y no es la narrativa, sino los hechos. Todo eso también hay que, digamos que recalcarlo en esta revisión de lo que has estado trabajando en torno al Poder Judicial de la Federación. ¿Qué otra cosa te sorprendió al hacer este nuevo trabajo de cómo el Poder Judicial ha actuado en contra, al final, del pueblo o de la sociedad, o como querramos llamar a las mayorías en México? Pues justo esta parte, ¿no? Que mencionas de que pues solo hay un discurso en pro o en favor de la sociedad, pero ya cuando vemos que están de por medio los intereses de la sociedad contra los intereses de grupos de poder, pues han favorecido mayoritariamente a los grupos de poder y no a esa sociedad que en el discurso dicen que van a defender. Y también justo en torno a esto, pues tenemos otro tipo de pues iniciativas que se echaron abajo, como son la Ley de la Industria Eléctrica Nacional, que fue propuesta por el presidente López Obrador en octubre de 2021, y esta buscaba mitigar los efectos producidos por la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que igual esta misma reforma energética también manejó un falso discurso de apoyo y fortalecimiento para Pemex y la CFE,
porque pues al final lo que hizo fue entregarle contratos millonarios a empresas transnacionales para que básicamente se apoderaran de estas dos empresas mexicanas. Cosa que pues el presidente, uno de sus proyectos cuando llegó ya a la presidencia era justo el rescate de estas empresas, porque él lo dijo, son del pueblo de México y entonces son para el beneficio del pueblo de México. Y hace poco nos presentaban en su conferencia matutina pues que tanto el rescate a la CFE como a la paraestatal Pemex han funcionado y han funcionado bien. Y tan es así que pues hoy los mexicanos pues todavía tenemos tarifas accesibles en cuanto a luz y en cuanto a gasolina, ¿no? Que luego también están estos falsos discursos de que ya la gasolina iba a subir, los precios iban a subir por las nubes y no, hoy estamos en un nivel, digamos que de rescate a la economía que funcionó. Y esta iniciativa del presidente López Obrador fue aprobada por el Congreso de la Unión, pero pues nuevamente la Suprema Corte de Justicia echó abajo la iniciativa y con esto le dio la razón a todas estas transnacionales porque fueron 6 empresas extranjeras las que se ampararon, ¿no? Que eran pertenecientes al bloque conservador. Entonces, ellos estaban velando por sus intereses porque no se les arrebataran estos contratos millonarios y pues la Suprema Corte de Justicia pues les da la razón a ellos en un fallo que pues más que beneficiar a la sociedad benefició a estas empresas que de por sí ya son pues de élite y son multimillonarias. También otro de los casos pues más digamos escandalosos fue la eliminación de la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales. Con esta iniciativa el presidente López Obrador buscaba que se impidieran o sí, impedir los delitos de cuello blanco, que ya también presentamos un texto que habla sobre pues solo una pequeña revisión de los demasiados casos que hay sobre los presuntos delincuentes de cuello blanco que han sido beneficiados por el Poder Judicial, pero no solo los ha beneficiado cuando ya están en proceso y los deja en libertad, sino que también los benefició echando abajo esta iniciativa que buscaba también evitar el lavado de dinero, ya que muchas de las factureras se utilizan para el lavado de dinero por el crimen organizado y también son utilizadas para la evasión de impuestos. Y estas situaciones pues afectan al erario nacional y le roban dinero al pueblo porque pues este dinero es utilizado para financiar programas sociales y obras públicas. Entonces, pues esta resolución no solo dejó sin validez las reformas aprobadas en 2019 por la administración del presidente López Obrador, sino que pues también una vez más nos demuestran que la Corte sigue fallando a favor de pues algunos presuntos delitos y algunos presuntos delincuentes, ¿no? También otra de las cuestiones que tenemos fue la reforma a la Guardia Nacional que buscaba incorporar el control de la Guardia Nacional que pasara a la Sedena. Esta era una iniciativa prácticamente para fortalecer la seguridad pública. Y ya que pues esta institución de reciente creación, pues el presidente lo que quiere es que no pase lo mismo que ocurrió con la Policía Federal, que ya vimos estaba al servicio pues de Genaro García Luna y Genaro García Luna estaba al servicio del cártel de Sinaloa. Entonces esto era lo que buscaba el presidente y también pues aquí vale la pena recordar que hace poco el presidente López Obrador anunciaba en una de sus conferencias que el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca calificaba como un capricho la reforma al Poder Judicial, justo porque este ministro decía que el presidente solo estaba echando a andar esta reforma como, digamos, como una especie de venganza en contra de que ellos no aprobaron esta incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena. Y pues recordemos que este ministro ha sido uno de los que el presidente López Obrador ha calificado como traidorzuelos. En esa ocasión ni siquiera quiso mencionar su nombre, dijo pues que no quería ya ni mencionarlo. Y pues fue justo lo que nos decías, Nancy, nos recordabas, que fue
en casa de este ministro, donde también se da esta cena donde acude la ministra Norma Piña y Alejandro Alito Moreno, presidente del PRI. Y sobre los traidorzuelos, hay que recordar, Anaí, por qué les llama traidorzuelos el presidente López Obrador, y lo reitera, porque no es la primera vez que habla de esas traiciones. Nosotros, cuando sostuvimos la entrevista con el presidente López Obrador el pasado 25 de julio, le preguntábamos justamente sobre las traiciones que ha vivido a lo largo de este sexenio y qué efecto habían tenido en el proceso de transformación del país, sobre todo conocer si había más traiciones que él no hubiera ventilado o que desde la prensa no se hubieran conocido, sobre todo porque también muchas de estas traiciones las hemos traído en la revista Contralínea, las hemos documentado, y estas traiciones en el Poder Judicial son particularmente de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carranca, uno de ellos, y la otra es Margarita Ríos Farjat. No se nos olvide que ambos llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los propuso y ellos se habían comprometido. O sea, cuando el presidente propone estas ternas, se entiende que había hablado con estos personajes para saber, digamos, un poco lo que pensaban del Poder Judicial, si iban a acompañar la transformación desde dentro del Poder Judicial, y lo que hacen es dar la espalda y no solo digamos, ya formar parte de este bloque que encabeza Norma Piña, un bloque absolutamente conservador, un dique, como decías, que se maneja en este informe del Instituto Belisario Domínguez, un bloqueo sistemático a la transformación del país, sino incluso con este tipo de acciones que ya rayan, y eso debería de investigarse a profundidad por las autoridades ministeriales, en una abierta conspiración, una conspiración contra la democracia mexicana, porque lo que hicieron ahí en pleno proceso electoral es presionar a quienes iban a calificar la elección del 2 de junio y que todavía no lo logran hacer por todas estas presiones que siguen en curso. Y también decir que la presidenta del Poder Judicial, que es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, es justamente la jefa de ese Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni más ni menos. Entonces, por eso el presidente pues utiliza esta palabra de traidorzuelos. Importante recordar el contexto en el que dice, y también el presidente lo que acaba pues señalando en esa entrevista es que ninguno de estas traiciones en realidad minó el proceso de transformación. Yo diría que sí, digamos que lo obstaculizó, porque ya vimos, son 74 leyes y reformas de acuerdo con la ponencia de la ministra Lenia Batres, las que se echaron abajo ni siquiera en todo el sexenio, nada más estamos hablando entre 2019 y 2023. A estas deberíamos de sumarles las que han acontecido en 2024 y que al final buscaban eso, o sea, que la transformación no fuera tangible para el pueblo de México, para volver a instaurar ese régimen de corrupción que nunca les pedía cuentas a los propios ministros o integrantes del Poder Judicial de la Federación, que les permitía todo este abuso de apropiarse del dinero público, que no les exigía devolver al pueblo lo robado, porque eso es el proceso que se iba a vivir con esta parte de los fideicomisos, que se devolvieran al erario de la nación, etcétera. Entonces sí, importante revisar pues todo este papel que han jugado, muy lamentable, estos pues personajes, ¿no? Particularmente el caso de Margarita Ríos Farjat y de Luis González Alcántara Carranca, pues la propia historia los va a juzgar. No nos toca a nosotros como periodistas simplemente establecer los hechos, y los hechos son que se juntaron al bloque conservador y que ahora parecen odiadores de la Cuarta Transformación e incluso odiadores del presidente López Obrador. Así es, Nancy, y pues me llama mucho la atención que siempre se ha calificado como capricho, capricho, y es lo único que han sostenido, que es un capricho de López Obrador, pero pues entonces si es un capricho de López Obrador,
también es un capricho de más de 35 millones de personas que salieron a darle el voto. Y eso es lo que no mencionan estos ministros, ni los jueces, ni nadie de quienes se han posicionado en contra de esta reforma al Poder Judicial. Es un capricho de millones de mexicanos que hoy exigen esa reforma, no es algo que salió de la nada, como lo vimos, hubo un plan B, hubo un plan A, un plan B, se llegó al plan C y entonces pues la gente, pues el presidente recurrió al apoyo de la sociedad y la sociedad que no le ha dado la espalda, y si no le ha dado la espalda es también por una cosa muy importante, porque como tú lo dices, nosotros trabajamos con hechos, no con dichos, y un hecho que es totalmente pues seguro es que por lo menos al presidente López Obrador no le han logrado demostrar ningún acto de corrupción. Digo, han habido muchos rumores, pero una cosa son los rumores y otra cosa son los hechos, y en los hechos no se ha demostrado que haya incurrido en algún acto de corrupción, y por eso sigue teniendo un apoyo tan grande por parte de la sociedad mexicana. Y en los hechos, Anaí, me gustaría que le recordaras a la audiencia antes de despedirnos, pues justamente estas revisiones que has hecho del propio Poder Judicial de la Federación, porque esta no es tu primera entrega donde investigas al Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué o cómo se explica esta pues digamos este respaldo al proyecto del presidente o este respaldo al plan C, cuando el plan C fue un llamado muy especial aquel 9 de mayo de 2023, donde el presidente dijo, a ver, el Poder Judicial está podrido, y lo dijo porque un día antes habían echado abajo el primer paquete de reformas del plan B, que era este que ya nos enunciaste. Y al mismo tiempo, cada 15 días vemos en este reporte de Cero Impunidad que siguen liberando a delincuentes. Esos son hechos. Nadie les dijo, oye, ¿por qué no liberas al hijo del Marro? ¿Por qué no liberas al hijo más bien a los hermanos del Mencho? ¿Por qué no liberas a la estructura o beneficias a la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación? El pueblo no está pidiendo eso. El pueblo está viendo que eso es lo que están haciendo los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Y por otra parte, en tu entrega anterior, pues nos hablabas de los delincuentes o presuntos delincuentes de cuello blanco que también han sido beneficiados por ese Poder Judicial de la Federación. Es decir, es como esa analogía o esa metáfora de la liga. Estiran la liga, estiran la liga, estiran la liga, y la liga es el pueblo de México, y el pueblo de México ya llegó a un punto donde dice basta. Basta de este Poder Judicial que solo beneficia a grupos de poder y a grupos delincuenciales, que eso es lo más grave. Claro, pues esto ya también lo ha dicho tanto la presidenta electa Claudia Sheinbaum como el propio López Obrador. Pues pareciera que estos grupos de poder consideran que la sociedad pues que no está informada, o que pareciera que los califican de tontos, porque la verdad es que estos fallos parecieran pues a veces incluso ya de risa, o porque no te explicas cómo jueces pues pueden dar argumentos tan difíciles de creer para liberar a personajes que le hacen daño a la sociedad, que saquean al país, que se han llevado millones y millones de pesos, que digamos hoy también tenemos como este caso, pues digamos ya con las propuestas del presidente López Obrador y con pues las buenas relaciones que ha tenido con otros países. Ya vimos que Estados Unidos le ha regresado un poco de lo robado, ¿no?, a México. Pero pues de todas maneras son millones y millones de pesos los que han saqueado a la nación, y también pues estas liberaciones de presuntos delincuentes relacionados con la delincuencia organizada, pues estamos hablando de personajes que son máximos generadores de la violencia que vivimos todos los ciudadanos en México, ¿no? Y que esta violencia pues siempre es como achacada a, es que el gobierno no está haciendo, es que el gobierno... Como lo dijiste, cada 15 días se presenta un informe de seguridad y un informe de Cero Impunidad, donde se demuestra que sí se está trabajando, donde se demuestran quiénes han sido detenidos, cuántas detenciones ha habido. Entonces, esas cifras se están manejando.
Pero si el Poder Judicial, en vez de hacer lo que debería de hacer, que es impartir justicia, empieza a liberar pues a estos personajes, ¿cómo vamos a acabar con este tipo de actos? Porque pareciera que el Poder Judicial dejó de mantener esa balanza en equilibrio y la ha estado inclinando hacia uno de los lados, que es pues el lado del que no está la sociedad. Así es, Anaí. ¿Con qué cierras esta participación de esta mañana? Pues nada más que sigan revisando estos casos. En Contralínea seguiremos revisando todo lo que ha hecho el Poder Judicial y solo para demostrar que no, como lo vuelvo a refrendar, pues no son dichos, son hechos y tenemos aquí pues lo que es una revisión, lo que se está haciendo y pues no tendríamos esta revisión si no tuviéramos tantos casos y tanto material que nos da el Poder Judicial y que no se quiere pronunciar al respecto porque se pronuncia sobre todo, pero nunca se ha pronunciado cuando le preguntan sobre estos casos, entonces ahí se quedan callados. Así es, Anaí, pues te agradecemos mucho este trabajo. Invitamos, por supuesto, a la audiencia a que lo lean completo en www.contralinea.com.mx y pues deseamos que pases muy buena tarde, Anaí. Muy buenos días y excelente día para la audiencia.